Dios los bendiga. Es un placer estar de nuevo por aquí compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios, como cada semana lo hemos venido haciendo. Ruego a Dios que su bendición, su favor y su paz te alcancen en todos los días de tu vida. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, que lo hace hermoso tu presencia, porque como dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites cada mañana? Gracias, porque mañana tras mañana, día tras día, sentimos tu presencia al visitar nuestras almas y nuestras vidas. Eres tú quien nos da fuerza para seguir adelante. Gracias, porque nos has acompañado en los momentos peligrosos y difíciles de nuestra vida, y tú nos has librado como lo prometiste. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así has hecho, conforme a tu palabra. No ha faltado a ella, Padre, ni a una tilde de ella. Gracias, porque tú has sustentado nuestros momentos, los buenos y los malos. Gracias porque nos has provisto, nos has librado del peligro. Gracias, Señor. Te ruego que tu bendición nos alcance a cada uno de nosotros y nuestra familia, y que tu paz y tu voluntad se establezcan en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir contigo este tema que me dio el Señor en su presencia, y le coloqué como título: nuestro espíritu, alma y cuerpo rendidos a Él. Vamos a leer en Marcos capítulo 12, desde el verso 29 hasta el 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Notemos que la base de toda la escritura, de la palabra de Dios y su voluntad para el ser humano, es que le podamos amar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y eso habla de nuestra dedicación a Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Todo nuestro ser debe estar rendido a la dirección del Espíritu Santo, a la presencia de Dios en nuestras vidas. Explica la palabra de Dios que nosotros estamos compuestos, nuestro ser está compuesto por tres áreas. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer allí desde el verso 16. Dios, a través de esta palabra, nos da consejos para nosotros vivir y mantenernos en una vida encendida en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, valga la redundancia, y que podamos vivir en santidad y preparados para estar aprobados delante de Dios y listos para el día en que determine el Señor podamos estar en su presencia. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, quiero que prestemos atención en este versículo que es clave, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Según la palabra de Dios, en este pasaje, todo nuestro ser está compuesto por tres áreas, que sería el espíritu, el alma y el cuerpo. Tres áreas. Cada una de ellas tiene una función en nuestro ser. Y es importante que nosotros comprendamos y nos entendamos a nosotros mismos cómo Dios nos creó y cómo podemos funcionar correctamente y cómo no. Espíritu, alma y cuerpo. Dice allí que todo nuestro ser
esas tres áreas que lo componen, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser guardado en pureza, en integridad, en santidad delante de Él. Por eso nos da unos consejos de que no apaguemos al Espíritu. Ahí habla del Espíritu Santo porque lo hace con E mayúscula. De que no menospreciemos la profecía. De que examinemos todas las cosas con que tenemos contacto y retengamos solamente lo bueno, no retengamos lo que es malo, ¿verdad? Dice que estemos siempre gozosos, es importante. Habla de área en el espíritu, del área en el cuerpo y del área en el alma. Y en el alma es donde están nuestras emociones. El cuerpo sigue a nuestra alma y nuestra alma sigue al espíritu. ¿Cuál es lo correcto? Que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Que día a día nuestro espíritu pueda estar en comunión con el Espíritu de Dios y ser uno. Y de allí emanen las directrices a nuestro ser, al resto de nuestro ser, que sería alma y cuerpo. De esta manera, nuestra vida podrá estar cedida y controlada por la presencia de Dios. Podríamos decir nosotros con certeza y con cordura que Jesús es nuestro Señor, porque nos enseñorea, porque nos guía. Entonces, es algo hermoso. Quiero enseñarles bíblicamente que lamentablemente Dios habla de que hay personas en el mundo entero cuyo Dios no es Dios, el Dios Todopoderoso, sino que Dios para ellos son sus sentimientos, es lo que sienten, es lo que piensan, son sus deseos. Y esto es muy delicado, porque imagínense ustedes que poco a poco un ser humano cristiano se vaya dejando llevar por sus deseos o por sus sentimientos. Imagínense ustedes que llegue al punto donde un ser humano diga: no, yo hago esto porque siento que está bien delante de Dios, pero no lleva ese sentimiento a la palabra de Dios, no lo verifica para ver si es como Dios dice que lo está haciendo. Quiero decirte que nuestro cuerpo está cedido al pecado. Nuestro cuerpo nació en esta vida pecaminosamente caído, o sea, él siempre se extiende a las cosas malas, a las pasiones vergonzosas, a los deseos desenfrenados, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Por eso día a día nosotros debemos bregar en someter nuestro cuerpo en obediencia a Dios, y que nosotros podamos estar así haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque dijo Jesús, el mayor mandamiento es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con los pensamientos, con toda tu alma, o sea, con tus sentimientos, con todos los sentimientos, porque en el área de nuestra alma es donde están las fluctuantes emociones que tenemos. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces estamos bravos. Y en fin, allí es donde se canalizan, se sienten y se mueven esas emociones. Y dice, y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas emocionales y fuerzas físicas. O sea, Dios quiere que entendamos que todo nuestro ser debe aprender a amarlo a Él y hacer su voluntad. Y no permitir, como todo ser humano que no vive bajo la dirección del Espíritu Santo, que nosotros no permitamos que los sentimientos, lo que sentimos o las emociones, sea lo que controle nuestra conducta. Porque a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos van a ser buenos, a veces van a ser conforme a la palabra de Dios, pero déjame decirte que también muchas veces nuestros sentimientos y nuestras emociones no van a ser como Dios guía, van a ser hacia lo malo. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a lo que dice el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en obediencia y en servidumbre a Dios. Lo presento a Dios en un sacrificio vivo, que es mi culto racional. O sea, no es un sacrificio que me voy a matar, o me voy a cortar una mano, o me voy a hacer daño. No, el sacrificio es: me voy a negar a no hacer lo malo. Me voy a negar a mí mismo a no hacer lo que significa pecar.
A la final es para agradarle a Dios, pero a la final es para guardar nuestras vidas de la derrota. La Biblia dice que el pecado solo te lleva a la derrota, te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte, te lleva a la perdición, te lleva a la miseria. A la final Dios solo te está amando, solo me está amando cuando me está diciendo que me guarde de no hacer lo malo. Dios está cuidando de nosotros para que nuestros días sean buenos. Dice la palabra en el Salmo: ¿quién es el hombre que desea ver el bien, que desea días buenos y no estar en el mal? Y dice: aparta tus pasos de hacer lo malo, busca el bien y hazlo, busca la paz y sigue. Entonces dice en Filipenses capítulo 3, desde el verso 12 hasta el 21: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Oiga bien, escucha bien, ¿cómo viene Dios hablando? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Viene hablando ya a nuestros sentimientos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oigan bien, hermanos, está hablando de personas cristianas. Está hablando de personas cristianas. Pero ¿qué pasa? Porque Dios nos alerta a través del apóstol y nos dice: cuídense de sentir todos una misma cosa, que Él está hablando de un objetivo en común, que es Cristo, que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Y dice: porque por allí hay algunos, que les voy a hablar de ellos llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ellos son como cristianos, pero con su actitud, lo que están siendo es enemigos de la cruz de Cristo. Sigo leyendo y presta atención. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Dice Dios con D minúscula. Ellos deberían tener a Dios, el Dios de la D mayúscula, nuestro Dios todopoderoso, a Jesucristo como su Dios. Pero dice que hay quienes cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo están pendientes de los deseos y de las pasiones que hay en esta tierra, de todos esos deseos y pasiones que cualquier persona anda, porque no conoce a Dios y no conoce la vida que es Cristo. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En resumen, Dios está hablando a través del apóstol y diciendo que hay personas que no están sintiendo una misma cosa en cuanto al objetivo que es Cristo, sino que hay personas que, llamándose ser cristianos, están viviendo según sus propias pasiones, según sus propias emociones, según sus propios deseos. A la final, estas personas terminan haciendo de su Dios, de sus sentimientos, su Dios. Y ya explicaba que si nuestros sentimientos no están cedidos al Espíritu Santo, lamentablemente la mayoría van a ser sentimientos pecaminosos. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, como buenos cristianos, santos y agradables delante de Dios, un familiar nuestro o algún ser humano nos ofende con injusticia y nos golpea fuertemente con su actitud injusta,
que produce en nosotros ira, que produce en nosotros tristeza, que produce en nosotros una herida tremenda. Voy a hacer esta pregunta. ¿Será que en ese momento sentimos nosotros, nuestro sentimiento que brota es amar, bendecir, abrazar a esa persona que nos está agrediendo? ¿O será que el sentimiento en nosotros es de repulsión, de ira, de levantarnos en contra de la persona que nos está ofendiendo y defendernos y pagarle con la misma moneda la agresión? ¿No es acaso eso lo que siempre sentimos? Pero allí es donde Dios interviene, y por eso en ese momento el sentimiento debemos pensar en la palabra de Dios y decir: ya va, yo tengo que contar hasta 10 si quieres verlo así, y tengo que pensar qué haría Dios en medio de esto, y qué haría yo si quiero ser obediente a Dios. Y dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo, porque la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. Es un ejemplo, pero hermanos, hay 1000 ejemplos que pudiéramos traer, y por causa de tiempo ahora no lo podemos hacer. Donde tú y yo sabemos que el sentimiento muchas veces es hacia pecar, hacia lo malo. En ese caso sería hacia vengarnos a nosotros mismos. Pero cuando vamos a la palabra dice: no venguéis a vosotros mismos, porque mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No paguéis mal por mal, ni maldición por maldición, sino seguid lo bueno para con todos. Venced con el bien el mal, dice así la palabra de Dios. Dijo Cristo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora y bendice a los que te persiguen y te ultrajan, para que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto, y para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quiero decir con este ejemplo que todas nuestras actitudes y sentimientos deben de estar cedidas en obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre. Porque, repito el versículo 18, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué es para ti la cruz de Cristo? ¿Qué fue la cruz para Cristo? Pregunto. Fue un recreo de reposo. Fueron minutos y horas llenas de alegría y festejo. O fueron momentos de angustia, fueron momentos de heridas, de agresiones, de vituperios, de ofensas injustas, de que lo enjuiciaran de cosas que él no había hecho. ¿No fue acaso eso un calvario? ¿No fue acaso eso el calvario del que nos habla la palabra, que él sufrió el castigo de nuestra paz para que nosotros pudiéramos tener paz? La cruz para Cristo no fue fácil, hermano. Por eso dice la Biblia que él oró incesantemente. Y él le dijo al Padre: si es posible que pase esta copa sin que la beba, Padre, ayúdame. Pero por encima de todo, hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Cristo sentía en su angustia que era muy doloroso, que iba a ser más doloroso aún, y que si Dios lo podría librar era mejor. Pero por encima de eso, allí Él nos dio ejemplo de lo que ahora estoy hablando. Él no sometió sus decisiones y sus actitudes a lo que sentía. Él sentía temor, él sentía angustia, él sintió pedirle a Dios que lo librara si era posible. Pero por encima de lo que sentía, él dijo estas palabras: pero hágase primero conforme a tu voluntad. Por encima de mis sentimientos, Padre, que se haga lo que tú tienes que hacer. Por encima de lo que yo siento, Padre, que se haga como tú enseñas. A la final, él vivió momentos de extremo dolor y angustia, pero lo llevó Dios a la victoria. Y Cristo terminó venciendo la tumba, la cruz y la muerte, el pecado y la enfermedad, a Satanás y a sus demonios. A todos los venció.
dice la Escritura, y los exhibió públicamente sin autoridad y los puso debajo de nuestros pies. Si es que nosotros padecemos también juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Dice así la palabra de Dios. Queremos que el Evangelio sea puro gozo, alegría, pura celebración. Y te digo que el Evangelio es gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Evangelio trae alegría, que el Evangelio es esperanza, que es victoria, que es seguridad. Pero en el Evangelio también hay pruebas. En el Evangelio también seremos probados a ver si verdaderamente amamos o no amamos a Dios. A ver si las pruebas van a hacer que tiremos la toalla o van a hacer que nos afirmemos más y sigamos adelante. Y si somos participantes injustamente de padecer por la injusticia de los hombres, valga la redundancia, igual que Cristo padeció, dice la Biblia, juntamente también con Él seremos glorificados. Pero dice allí que algunos son enemigos de la cruz de Cristo porque quieren decir ser cristianos, pero no quieren tomar su cruz cada día, pero no quieren imitar a Jesús en eso, y evaden. Y si en la evasión para no sufrir es pecar desobedeciendo la palabra, lo llegan a hacer, por eso lo resalta. Y dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Se los voy a leer según versión nueva, traducción viviente, el verso 18. Verso 19, perdón. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. O sea, su Dios que los dirige, no es que ellos miran la palabra para vivir conforme Dios les enseña, para que Él sea su Dios, sino que su Dios quien los dirige son sus apetitos, lo que sienten ellos. Porque yo siento así, porque yo siento asado, porque yo siento asado, porque yo siento cual. Pero ¿dónde está? Yo siento así, pero ¿qué dice Dios? Yo siento así, pero ¿qué enseña Dios? ¿Pero qué habla en su palabra? ¿Pero qué me dice Él que debo hacer en este momento? Es allí donde se marca la diferencia de un cristiano que verdaderamente está dispuesto a negarse a sí mismo y vivir para Cristo, que a vivir bajo su propia dirección y bajo sus propias concupiscencias. Entonces dice, van camino a la destrucción, sus dioses son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Debemos aprender a vivir poniendo nuestra mirada en nuestra ciudadanía en los cielos. Aunque vivamos aquí, aunque tengamos sueños y anhelos, aunque soñemos alcanzar cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, también es importante que entendamos que un día todas esas cosas se van a ir de plano. Nosotros vamos a morir o Cristo va a venir por nosotros. Y nos quedará lo que hayamos hecho, si es bueno o es malo, y si caminamos con Cristo verdaderamente negándonos delante de Dios nuestro Padre. Eso nos quedará para vivir una vida eterna a su lado. Es importante que pongamos nuestra confianza en nuestra ciudadanía que proviene de los cielos y nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice en Romanos también, capítulo 16, verso 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, porque vienen enseñando, hermanos. Dice la Biblia que en este tiempo habría comezón de oír en las personas, y muchas personas, por no conocer a Dios, están detrás de aquellos que les predican lo que ellos quieren escuchar. Predicaciones, sermones, leyes inclusive que están dictando los seres humanos, llenas de emocionalismo y carentes de espiritualidad y de dirección de Dios. Llenas de emocionalismo carnal y carentes de la espiritualidad del Espíritu Santo y de la santidad de Dios en ellas mismas. Entonces dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Personas que están trayendo con falsa filosofía y hueca sutileza, tratando de que el Evangelio acepte sus conductas pecaminosas e inmorales, que no van ortodoxas a la palabra de Dios. Tratando de que los pastores aceptemos, o las personas en Cristo aceptemos, que se puede vivir en pecado.
lo sentimos. Hemos venido a predicar a Cristo en esta tierra. Hemos venido a predicar su palabra en esta tierra. Ruego a Dios que haya cabida su palabra en nuestros corazones. Pero si a alguno no le será agradable por hablar la verdad, lamentablemente así se quedará. Porque es menester que le agrademos a Dios antes que agradarle a los hombres. Es preciso y es más importante que yo te pueda hablar con amor sincero la verdad de Dios para que escapes de una perdición segura, para que escapes de una maldición segura, para que escapes de la derrota y Dios te inserta su árbol en la vida. Es preciso que yo te hable con amor su verdad y su palabra, que yo la viva y que te ayude a enseñar a vivirla. Pero hay muchos en este tiempo que van a terminar negando la palabra, que van a terminar negando al Señor, que van a tratar de hacer así como enmiendas a la palabra de Dios, lo cual no es aceptado ante los ojos de nuestro Padre. Dice en Apocalipsis: bienaventurados los que guardan las profecías de este libro, porque Dios le dará parte con él. Pero los que le quiten o le añadan algo a esta escritura, también Dios traerá las plagas anunciadas en este libro sobre él. Hermano mío, debemos guardar el mandamiento como le escribió Pablo a Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, puro y sin mácula. Significa sin mancilla, sin suavizarlo al pecado, sin amoldarlo al pecado. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Verdaderamente el pecado, como se presente, no va a traer bendición a nuestras vidas. El pecado solamente va a traer, arrastrarnos a la miseria, destruirnos. En cambio, vivir en la perfecta palabra de Dios, en su santa voluntad, acobijados en la gracia de Jesucristo, es un camino de victoria seguro. Y no te digo que no pasarás pruebas, porque de cierto pasaremos pruebas. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dice la Biblia: en todas las pruebas que pases, en peligros, en persecuciones, en espada, en hambre, en desnudez, en todo lo que pases, seremos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Esa es la gran diferencia de caminar con Dios. Cuando llegue el día de la prueba, no estaremos solos. Dios estará con nosotros para levantarnos, para sacarnos adelante en victoria. Y sigue diciendo, verso 18 en Romanos 16. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. Es importante que no nos limitemos a escucharla el domingo, sino que por tu propia voluntad, todos los días, busques algo en la palabra de Dios y en oración la medites para entenderla, para vivirla, para traerla a tu diario vivir. Porque conociendo la palabra de Dios, te podrás salvar de esas personas que hoy, llamándose pastores, llamándose maestros, llamándose profetas, llamándose apóstoles, llamándose evangelistas, van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Van a suavizar la palabra y el evangelio, tratando de decirte lo que te convenga y te sientas bien de escuchar, pero no lo que realmente tú necesitas escuchar de parte de Dios para que tu vida sea redimida, para que tu vida sea renovada, para que nazcas de nuevo y el Espíritu Santo sea quien esté dentro de ti. Te digo, esos ofrecimientos son falsos ofrecimientos. Solamente en la presencia de Dios, en la pura, en la íntegra presencia de Dios, solamente allí dice la Escritura, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra por siempre y para siempre. Entonces estas personas, dice allí, alerta a Dios en su palabra, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos están sirviendo a sus propios vientres, significa a sus propios deseos. Entonces es importante que nosotros nos alimentemos, todo nuestro ser, que es espíritu, es alma y es cuerpo, de la palabra de Dios. Decía Dios
en su palabra que Él quiere que nosotros, ese sea nuestro alimento, la palabra de Dios. Y quiero leerte en Ezequiel 3, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. El alimento de tu vientre y el mío, el alimento de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, debemos buscarlo en la presencia de Dios. El rollo simboliza las Santas Escrituras. Que nuestro alimento sea la palabra de Dios. Que nuestro alimento no sea lo que los medios de comunicación y las redes nos están ofreciendo, desviándonos de la santidad. Que nuestro alimento sea el sustento, nuestro diario sea la palabra de Dios. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Entonces, adelante mi hermano, hay una delicia que está allí, gratuita, no tienes que salir al supermercado a comprarla. No tienes que pagar el internet para tenerla. Está en tu habitación, está en tu corazón. Se llama Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo. Se llama nuestro Padre Celestial que está en los cielos y todas las mañanas visita tu vida. Esa delicia la tenemos allí en la mano y la palabra de Dios. Ir todos los días en oración. Ir todos los días y leerla buscando encontrar algo beneficioso para mí. Es lo que Dios espera. Te garantizo por lo que Él ha prometido, porque dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, que Él derramará de su Espíritu Santo en ti, que Él alimentará nuestro vientre y nuestro sustento será Él. Y por lo tanto no andaremos detrás de nuestros deseos pecaminosos o nuestros deseos carnales, sino que andaremos detrás de los deseos que Dios va a despertar en nosotros a través de su palabra. Dice la Escritura que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su Espíritu Santo en nosotros, Él nos lleva a producir el querer como el hacer. Entonces, como leías allí, es una cita hermosa, te la regalo, Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 4. Dios le dice directamente: come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Este es el detalle. Hoy día habemos muchos llamados por la misericordia de Dios y por su plena voluntad a servirle y a llevar su palabra sin mácula, sin mancilla, fiel como está dada, como está escrita. Pero también hoy día, dijo Jesucristo, en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que en mi nombre traerán falsas enseñanzas. Por sus frutos los conoceré. Es importante que tú te afirmes en una iglesia y que el siervo o la sierva de Dios que Dios ha colocado en esa iglesia te dé testimonio de la palabra que se está predicando. Que tú vivas, veas ese testimonio y que disfrutes de la palabra de Dios santa y pura y sin mancha, sin adulteración. Porque van a sobrar quien la adultere para que a ti te provoque oírla y te vayas con ellos. Pero el final, dice, como te lo venía mostrando por la Escritura, será final de muerte. El Espíritu Santo en nosotros debe estar en control y dominio por encima inclusive de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Dios debe estar por encima de todo sentimiento y de toda oración. Quiero que leamos en Lucas capítulo 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9,
desde el verso 22 al 24, dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, escucha, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús anunció que tendría que pasar muchas aflicciones. ¿Por qué a veces no queremos asimilar nuestras pruebas que Dios permite que pasemos y aflicciones con la voluntad de Dios? No estoy diciendo que Dios hace lo malo que nos pasa, que si lo malo que nos pasa llegó es porque Dios lo permitió, y si Él lo permitió será para nuestro bien. No nos olvidemos de su palabra, que dice que todas las cosas nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. Pero en esos momentos de prueba es donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si verdaderamente quieres ir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo. Piensa qué significa que Jesús nos diga, niégate a ti mismo. Significa niego lo que yo deseaba hacer porque era malo. Niego lo que yo sentía hacer porque era malo. A veces el cuerpo pecaminoso te demandará que trates de pecar. Te hará sentir hacer cosas que son pecados, que no están en la voluntad de Dios. Te hará pensar hacer cosas que son pecados, que no están en la voluntad de Dios. Es allí donde Jesús te dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, porque Él ya tomó la de Él. Ya Jesús, es como si Jesús nos dijera directamente, ya yo tomé la mía, dice Jesús. Ya yo tomé mi cruz y te di ejemplo de que aunque quería que el Padre me librara de esa angustia, pasé porque era la voluntad de Dios. Prefería hacer la voluntad de Dios por encima de mi angustia y mi sufrimiento. Entonces ahora nos dice, ahora toma tu cruz. Y cuando esas cosas vengan, debes decidir pasar primero, así sea por la prueba, pero que se haga la voluntad de Dios en santidad en tu vida. Negándote a ti mismo y haciendo la voluntad de Dios. Porque el quiera salvar su propia vida, el que la quiera hacer bajo su manera, a la final lo que la vas a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Dios, la va a encontrar. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Dijo Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No está diciendo el Señor que no ames a tu esposo, o que no ames a tu mujer, o que no ames a tus hijos, o que no ames a tus padres. Precisamente es el Señor el que nos prepara y nos capacita, y nos da ese amor verdadero, y nos enseña a amar a nuestra mujer, a amar a tu esposo, a amar a nuestros hijos, a amar a nuestros padres. Él nos enseña a amarlos como es justo amarlos, con verdad, con justicia, con sinceridad. Él está diciendo que hay que amar primero a Él y a su palabra, que a nuestros padres, que a nuestros abuelos, que a nuestros hijos. Que si tú y yo ponemos primero un mandamiento humano, una religión, una enseñanza que nos dieron nuestros padres o nuestros abuelos, la ponemos primero que la enseñanza de Él, no somos dignos de Él. Amemos a nuestros padres, amemos y respetemos a nuestros abuelos, amemos a nuestros hijos, amemos a todo ser humano porque allí se radica la palabra. Pero primero, ama a tu Dios con toda tu fuerza y luego a tu prójimo como a ti mismo. Muchos niegan la obediencia a Dios por hacer obediencia a su familiar que aman, porque en su corazón el orden de prioridades está primero aquella persona que Dios. El secreto del éxito está en hacerlo como Dios dice, que es amándolo a Él por encima de todo y luego a mi prójimo. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis padres, yo amo a mis abuelos, yo amo a mis hermanos, a mis familiares, pero por encima de ellos amo más a Dios primero,
Porque algún día, en la humana debilidad, mi hijo, mi esposa o mi abuela me podría pedir que haga algo, por amor a ellos, que cuando lo veo conforme a la palabra, está mal. Y ese día yo tendré que tomar una determinación y decirle con amor y respeto a ese familiar mío: lo siento, pudiera complacerte en todo aquello que sea la voluntad de Dios, pero lamentablemente en eso no puedo complacerte, porque me es menester obedecer primero a Dios antes que cualquier ser humano. Y te amo con todo mi corazón, y mi esfuerzo es para bendecirte con los bienes que Dios me dé, pero voy a hacer primero la voluntad de Dios que la de cualquier ser humano. Es importante. Hoy día hay masas de gente que están siendo controladas por mandamientos de hombres e instituciones religiosas que se representan como si fueran la representación de Dios en la tierra, valga la redundancia, pero sus leyes que están dictando y que están pujando para que se aprueben no son leyes que emanan de las Escrituras. Son leyes, como te leía, que terminan siendo enemigas de la cruz de Cristo. Son leyes que llevan a negar el mandamiento de Dios santo, puro y sin mancha. Y hay iglesias que están aceptando el matrimonio homosexual. Y hay iglesias que están aceptando el pecado, la pedofilia y cuanta cosa está surgiendo en el mundo. No es el llamado para la iglesia de Cristo vivir bajo esos designios pecaminosos. Levántate, levanta y abre tus ojos y úngelos con el colirio del Espíritu Santo y miremos la perfecta y santa palabra de Dios y caminemos en ella hoy más que nunca, sin mancillarla, sin adulterarla, sin que se desvanezca su pureza. Recuerda la enseñanza que hace unos días conversábamos, que la sal no se desvanezca. Nosotros somos la sal del mundo si es que Cristo permanece intacto en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Así que yo les invito a que nosotros seamos firmes y guardemos la palabra de Dios sin caer a diestra ni a siniestra. Dice en 1 Corintios capítulo 9 y verso 25 que el que lucha de todo se abstiene. Sí es necesario que muchas veces nos tengamos de cosas. Dice el verso 25 en 1 Corintios 9: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano mío, piensa en la profundidad de esta palabra. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya tenía años cuando escribió esto sirviéndole a Cristo. Siendo heraldo significa siendo un maestro, siendo un tutor que les ha enseñado, un mentor que les ha enseñado a vivir a Cristo, a vivir la palabra. Y él dice: no vaya a ser que por no cuidarme, habiendo yo sido maestro de Cristo y de la palabra, me venga a ser eliminado porque me desvíe del camino, porque no me abstenga de cosas que son pecado, dice allí ese pasaje. 1 Corintios 9, 25 al 27. Todos los que luchamos con Cristo, de algo tenemos que abstenernos. Y si de algo nos abstenemos, es de lo malo. De aquello que se te presenta como un placer, pero que detrás de ese placer lo que viene es destrucción a tu vida. En cambio, los placeres de la vida, la plenitud de gozo, las delicias están a la diestra del Padre. Esos son placeres que enriquecen y que no añadirán tristeza. Esos son placeres que nos darán bendición para disfrutarla a lo largo de nuestros días. Y será para siempre. Por eso te invito a que miremos esto. Porque dice la palabra en el profeta Habacuc, capítulo 2 y verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No permita que el ego, que el orgullo de lo que tú quieres ser, de lo que tú sientes ser, de lo que tal, te controle. Lleva ese sentir a la palabra y a la presencia de Dios. Y si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar a que se dé. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, ve a los pies de Cristo y dile: Señor, te entrego mi voluntad para que tú pongas tu voluntad en la mía.
para que tú establezcas tu dominio en mi ser, para que verdaderamente tú vivas Cristo en mí y yo pueda ser bendición y amor y salvación para otros. Dice Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. El justo será probado, pero por su fe vivirá. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Quiero que terminemos leyendo Salmo 103. Hay algo que nosotros debemos aprender, y es que ese ser tripartito, como Dios nos creó, espíritu, alma y cuerpo, debe buscar el rostro de Dios, debe bendecir el nombre de Dios, debe alimentarse de la presencia de Dios, debe llenarse de Dios. Y quiero decirte que solo Dios es el que tiene el sustento para estas tres áreas de nuestra vida. Él es el que tiene el sustento de nuestro espíritu. Por su espíritu nos vivifica a través de la fe. Él es el que tiene el sustento de nuestra alma, porque Él es el quien rescata de la muerte nuestra alma y le da vida cuando estaba muerta espiritualmente. Y Él es quien vivifica nuestros cuerpos mortales. Por ejemplo, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es quien nos provee el sustento para nuestro cuerpo físico. Él es quien le provee lo que tu cuerpo necesita. Es verdad que nuestro cuerpo está creado con deseos que van aunados al amor, a la pasión, pero Dios te ha provisto de lo necesario para que esos deseos sean suplidos en su voluntad, en su santidad, que se llama el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y allí Él va a sustentar tus deseos. Pero no hay que buscarlo afuera y luego tratar de traer eso a que la palabra de Dios lo avale, porque así no funciona, ni funcionará nunca. Eso solo destruirá las vidas. Verdaderamente te va a llenar de gozo, de placer, de felicidad, que tú puedas hacer tus cosas, todo en la voluntad de Dios. Y dice el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No hay otro lugar. El salmista, por el Espíritu de Dios, lo entendió, y él mismo le decía a su cuerpo que tiene adentro: bendice, alma mía, a Dios. Apégate, alma mía, a Dios, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Toda nuestra vida y todo nuestro ser rendido a Dios. Así es el título de esta enseñanza. Hoy día encontraremos en nuestra sociedad y en los medios emocionalismo por doquier, carente de espiritualidad, carente de dirección de Dios. Se presenta como si viniese de Dios, pero cuando lo estudias por la palabra te das cuenta que está mal. Es importante que nuestra vida, conducta y decisiones todas estén guiadas por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra sin cambiarlas. Así que es una gran bendición que Cristo hoy hable a nuestras vidas, que Él camine con nosotros para siempre, porque en su vida tenemos nuestra vida escondida, valga la redundancia. Señor Dios, te quiero dar gracias por darme el privilegio y la posibilidad de hablar esta palabra a tu pueblo a través de estos medios. Te pido que tu Espíritu Santo riegue esta semilla en cada corazón y que produzca frutos al 30, al 40, al 50 y al 100 por uno. Haz que el desierto, Padre, como dice tu palabra, se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Señor, que crezca
tu conocimiento y tu palabra sobre la tierra, como las aguas cubren el mar. Que tu gloria cubra la tierra, y que en medio de las tinieblas tu gloria resplandezca, y muchos salgan de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición. Solo contigo están el bien y la vida, Señor, y en tu presencia hay plenitud de gozo por siempre y para siempre. Delicias a tu diestra. Gracias, Padre. Respalda esta tu palabra, ayudándonos con prodigios, con señales y milagros. Liberta a aquellos que no pueden servirte porque se sienten atados. En esta hora oro para que rompas toda atadura, Señor, por el poder redentor de Jesucristo en la cruz, y que podamos ser libres para adorarte y caminar contigo y recibir tus bendiciones en nuestras vidas. Bienaventurado es el ser humano o la nación cuyo Dios es Jehová, dice tu palabra. Seremos saciados del bien de tu casa. Gracias te doy. Y el que no te ha recibido y te está escuchando, permite que en esta hora abra tu corazón y venga a morar en él, Jesucristo. Llena su corazón y su vida. Perdónale, sálvale y guíale en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te olvides de compartir este mensaje con tus familiares y amigos. Sigue visitando nuestra página para que sigamos expandiendo juntos la palabra de Dios. Un abrazo. Dios te bendiga grandemente.